Así de pie, sean todos bienvenidos esta mañana. Vamos a hablar de la palabra de Dios en esta mañana en la escuela dominical. Y les voy a pedir que me acompañen a leer una porción de la palabra del Señor. Y vamos a leer este día Mateo capítulo 7, el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 18 al 20, 3 versículos. Mateo 7, verso 18 al 20. Una vez más, sean todos bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. Si ya lo tiene, podemos leer la palabra juntos este día. Dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que nos habla al corazón. Y en este día, Señor, sé que esa palabra no volverá vacía, porque tu palabra siempre llega al corazón de nosotros. Bendice a todos los que la van a escuchar, Señor, los que están aquí presentes y allá en el portal de la iglesia, en las redes sociales, Señor, aquellos que nos sintonizan. Bendice, Señor, a esta gente con tu palabra, a estos hijos tuyos con tu palabra, a estos hombres y mujeres santos con tu palabra. Te lo pido esta mañana en el nombre de Jesús. Y como siempre digo en mi oración, Señor, que yo pueda hablar lo que tú quieres escuchar. Gracias. Amén. Tome su lugar, hermano. Sean todos bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos, hermano? El día está precioso, maravilloso, una buena temperatura, como para irse a Galveston, hermano. Nada más que el domingo los tiburones andan listos. Hacen su ayuno toda la semana para comer el domingo. Bien, esta mañana voy a dar un mensaje titulado Las tres iglesias. ¿Cuál es nuestra iglesia? Y voy a hablar de tres iglesias. Y esto tiene relación con el fruto de las tres iglesias. La palabra fruto o frutos está escrita en la Biblia Reina Valera, la antigua versión, 250 veces. Cuando una palabra está escrita en la Biblia muchas veces, es que es una palabra muy significativa, muy importante, tiene mucha relevancia y hay que hablar de eso. La palabra frutos entonces está en la Biblia 250 veces. Y es una ley, el fruto es una ley que Dios puso en las plantas, en los árboles. Crecerían, darían frutos. Y bajo esa ley esperamos que todas las plantas que Dios puso en esta tierra den sus frutos. De la misma manera, desde que usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, la vida pasada quedó atrás, ahora somos nuevas criaturas en el Señor. Y desde ese momento que somos nuevas criaturas, se activa en nosotros el fruto. Cristianos que damos frutos. Que no estamos solamente mirando, sino que estamos produciendo, estamos dando frutos. O sea, se activa en nosotros el fruto. Porque la Biblia dice lo que acabamos de leer, Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. La gente nos va a conocer a nosotros por los frutos. Hay plantas que no dan fruto, hay plantas que dan fruto, y hay plantas que les dan un proceso para que den más fruto. Considerando esta realidad, entonces esta mañana voy a compartir de las tres iglesias. La primera iglesia, la que no da fruto. ¿Cuál será esa, hermanos? Hace muchos años atrás teníamos un cliente en la empresa, un hombre de Rumania, un aspecto muy agradable, muy educado, hablaba buen inglés, tenía buena presentación, nos compraba productos para revender. Y estábamos muy contentos con él porque cada semana llegaba a la empresa para comprar y para ir a revender.
Y él era cristiano, nos identificábamos muy bien. Pasaba un rato, compraba lo que iba a revender y luego comenzábamos a platicar de las cosas del Señor. Muy agradable. De esas personas que le caen bien a uno, hermano. Inmediatamente son carismáticas. Buena presentación, buena presencia, buen lenguaje. Todo bien. Y comenzamos a conversar siempre de las cosas del Señor. Pero a través del tiempo me di cuenta que él tenía un defecto, como yo también tengo tantos defectos. Él tenía el defecto de hablar de las personas que van a la iglesia, de hablar de los cristianos. Y aquello no me gustaba, porque a veces uno cae en la trampa también de tomar la tijerita y cortar, hablar de los demás. ¿Cuántos les ha pasado que en algún momento han hablado de los demás? No levante la mano, no levante la mano. A este hombre casi siempre me hablaba de la misma persona. En aquel tiempo había comenzado en el año 1973 TVN, una estación cristiana en la radio. No sé si ustedes se acuerdan. Una estación que fundó el hermano Paul y Jane Crouch. No sé si se acuerdan ustedes. TVN era muy famosa en aquel entonces. Trinity Broadcasting era aquella organización que comenzó y empezaron a llegar a nuestras casas a través de la televisión los mensajes cristianos en inglés y en español. Era una bendición. Pero a este hombre le gustaba criticar a la esposa de Paul Crouch, Jane, porque ella usaba una peluca. Siempre usó una peluca. Ustedes vieron en algún tiempo, ¿se acuerdan ustedes de esto? Usaba una peluca color oro. Y a él le gustaba criticarla. Y me decía, pastor, ¿usted no ha visto cómo se viste esa mujer? Sí, he visto cómo se viste. No, pero no ha visto la peluca que usa. Y siempre me decía eso. Y un día yo decidí enfrentar esa crítica de él, me armé de valor, tenía mucho respeto por él, era un hombre mayor como yo. Y le dije, oiga, solo le quiero preguntar, ¿usted conoce a esta gente? Dice, no, nunca los he visto en persona. Le dije, este año el ministerio TVN, este hombre llamado Paul y esta mujer llamada Jane, se ganaron más de 300,000 almas. Tienen más de 30 canales de televisión en todo el mundo y se ganaron más de 300,000 personas. Si le va a aplaudir, apláudale. Además enviaron más de 100 camiones o contenedores, mejor dicho, llenos de comida para la gente pobre en África. Y él dijo, wow, ¿todo eso? ¿Te está hablando bien? 300,000 personas se ganaron para Cristo. Le digo, el ministerio TVN de Paul y Jane Crouch se ganaron más de 300,000 personas este año para Jesucristo. Y le lanzo la pregunta y le digo, ¿cuántas se ha ganado usted en este año? Él baja su cabeza y dice, realmente ni una. Y le digo, mientras que la señora con la peluca y el esposo de pelo blanco se han ganado a toda esta gente, usted no se ha ganado de una persona. Dijo, reconozco que así es. Y con toda humildad, no se enojó, con toda humildad dijo, me la he pasado criticando a los demás y no he hecho nada para el Señor. Esa es la iglesia que no da fruto. La iglesia que pasa el tiempo hablando de los demás. La iglesia que considera la iglesia como un club, como un pasatiempo, como un lugar donde se reúnen para platicar y no hace nada para el Señor. Más o menos por esa misma época, aquí en la ciudad de Pasadena, nunca he tenido relación con este pastor, ni hablo con él, ni él habla conmigo, por alguna razón, no sé.
Pero yo oí un comentario de este pastor diciendo que por qué el pastor Martínez tenía que trabajar. Yo he trabajado toda mi vida, hermano. Yo soy amante del trabajo. Y gracias a eso no vivo de la iglesia, dono mi tiempo a la iglesia. Pero este pastor me estaba criticando. Yo oí, no me lo dijo en persona, que por qué tenía que trabajar el pastor Martínez. Y un día me encontré uno de sus miembros en la Walmart, porque yo voy a la Walmart, hermano. No crea que no voy a estas tiendas. Un día me encontré en la Walmart a uno de sus miembros y le dije, oye, ¿cuántos bautizaron este año ustedes? Dijo, ni uno. ¿Ni uno? ¿No bautizan ustedes ahí en la iglesia? No, sí, allá de vez en cuando. Pero este año pues, no nos hemos ganado a nadie. Le dije, Señor, gracias, porque siempre he tenido el hambre de ganar almas para Jesucristo, trabaje o no trabaje. Siempre has puesto en mi corazón el ganar almas para Jesucristo. La iglesia que no da fruto es la que se la pasa mirando a los lados. ¿Qué automóvil traes? ¿Qué casa tienes? ¿Qué trabajo tienes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te vistes? Pero no hace nada para el Señor. Dios en su palabra tiene una sentencia para esa iglesia. Literalmente la palabra del Señor dice que serán cortados. La iglesia que no da fruto. Wow. La iglesia que da fruto, número 2, es aquella que da fruto y se mantiene dando fruto. Una iglesia consciente de que Dios no nos llama solamente para estar mirando, sino que Dios nos llama para producir y dar fruto. Es una iglesia que se enfoca en ganar almas para el reino de Dios. Una iglesia que se preocupa por engrandecer el reino de Dios y que muchas almas lleguen al cielo, y se preocupa por su familia, por sus semejantes, por sus amigos, por sus vecinos, por sus familiares. Una iglesia que entiende que el negocio de Dios son almas. No son templos bonitos, templos nuevos, inaugurar cada rato. No, son almas. El negocio de Dios son almas. Almas para el reino del Señor. Y los miembros que producen fruto entienden el propósito de la gran comisión de Dios, de que nosotros vayamos y predicamos el evangelio a toda criatura y ganemos almas para el reino de las iglesias, para el reino de Dios. Diga esta mañana conmigo: Dios bendiga a la iglesia que da frutos. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Dios bendiga a la iglesia que da frutos. Déselo al Señor. Si le va a aplaudir, no se quede medias. Déselo al Señor. Dios bendiga a la iglesia que da fruto. Pero hay otra clase de iglesia, la iglesia que da más fruto, que da muchos frutos. Dice Jesús en Juan 15, verso 1, verso 2: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y Él dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquí vemos el resultado de los que no llevan fruto. Dice: lo quitará. Aquí cabe recordar que Jesús dijo, que nuestro Salvador dijo, que aquella higuera que no daba fruto, la maldijo. Y esto es para aquellos que en algún día van a estar frente al Señor y Dios o Jesús va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Estuvieron en la iglesia, pero nunca hicieron nada. Y todo aquel que lleva fruto, dice el siguiente verso, lo limpiará para que dé más fruto. Han pasado ya muchos años, hermano. Tendría yo como unos 12 años. Yo soy del campo. Nací en el campo con mi padre y mi madre. Venimos de una familia grande de 7 hijos. Pero me acuerdo que tenía unos 12 años y le ayudaba a mi padre en la finca. Tenía una parcela de 12 hectáreas, un lugarcito más o menos pequeño, pero más o menos para vivir. Y me dice mi padre: mi hijo, si me ayudas a sembrar estas 12 hectáreas, te voy a dar 1 hectárea. Y le dije: bueno, qué bueno. Le digo: así es que escoge un pedacito para ti de 1 hectárea y me ayudas y siembras conmigo toda la parcela de las 12 hectáreas. El más listo de los hijos, su servidor, que se creía el más listo, escogió la mejor parte al lado de los corrales, donde las plantas crecían bien altas, bien grandes. Ahí escogí mi acre, mi hectárea.
Nació el algodón, crecimos en ese año, sembramos algodón. Nació el algodón, pasaron las semanas y yo veía cómo crecían aquellas plantas. Me llegaban casi a la cabeza, bien altas, bien grandes, bien frondosas, bien bonitas. Y luego veía las 11 hectáreas de mi papá y las plantas estaban chiquitas. Las mías estaban bien grandes. Me sentía bien orgulloso. Llegó el tiempo de que las plantas florecen y el algodón empezó a florecer. Y veía yo que las plantas de mi papá, de las 11 hectáreas, estaban todas llenas de flores, hermano. Después de la flor viene el producto, viene el fruto. Estaban así de este tamaño, chaparritas las plantas de algodón, pero llenas de flores. De atrás venían las bellotas donde sale el algodón. Mis plantas estaban bien grandes, pero casi no tenían flores. Y aquello me extrañó bastante. Y le dije a mi papá: oiga papá, ¿qué pasa? Las plantas de usted están chiquitas, pero están llenas de flores. Las mías están grandes, pero casi no tienen flores. Una que otra por ahí. Dijo mi hijo: tú escogiste un lugar muy bueno, muy fértil, pero tus plantas están usando la energía que tienen solamente para crecer y no para dar fruto. Hay que podarlas. ¿Y qué es eso? Hay que cortarles algunas ramas para que el vigor de la planta se concentre en el fruto y no en el crecimiento. Y las podó mi papá. Con un machete las estuvimos podando. Oiga, se llenó aquello de algodón lleno de flores, bien hermoso, bien bonito. Tenía que pasar por el proceso para que diera fruto. Me encantó aquello y levantamos una gran cosecha. Nos fue requete bien, como dicen por ahí, y aprendí una experiencia. Hablemos un poco del mucho fruto. Dice Juan 15 al final del verso 2: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que la planta sea más fructífera tiene que pasar el proceso de la limpieza y de la poda. O sea que algunas ramas van a ser limpiadas y otras van a ser cortadas. El mayor crecimiento de un cristiano viene cuando pasamos por las pruebas, hermanos. Cuando usted pasa por las pruebas, cuando yo paso por las pruebas, me hago más fuerte. Mi fe se alimenta más, mi fe crece, me hago más fuerte en mi creencia, en lo que yo creo. De eso es el Señor. Nos fortalecemos en fe cuando pasamos por las pruebas, cuando pasamos por la poda. ¿Y qué nos estorba muchas veces a nosotros? El orgullo, la autosuficiencia, la amargura, la altivez, la falta de perdón, etcétera. Usted puede mencionar muchas cosas que a veces nos estorban a nosotros para tener más fruto o para dar más fruto. Y se nos olvida muchas veces que nosotros somos la viña del Señor, somos de Él. Y de repente Dios viene y nos poda, nos hace un corte, nos hace una limpieza y pasamos por una prueba y sentimos que esa prueba a veces nos anda ahogando, pero se nos olvida muchas veces, como dije, que nosotros somos la viña del Señor, hermano. Somos creación de Dios, somos las ovejas de su prado, somos de Dios. Y Él puede venir, el labrador, el jardinero puede venir a cualquier momento a hacer una limpieza, a hacer una poda en nosotros. Jesús dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La etapa final de todo cristiano debe ser la etapa de llevar mucho fruto. Debemos todos de anhelar llevar mucho fruto. ¿Cuántos nos hemos ganado este año? ¿Cuántos hemos bautizado? ¿A cuántos hemos traído a la iglesia? ¿Hemos sido indiferentes? ¿Estamos dando fruto o no hemos dado fruto? A veces no nos gusta el proceso porque el labrador viene a limpiar nuestra vida, hermano, y muchas veces nosotros nos acostumbramos a lo malo, a las cosas del viejo hombre que está ahí todavía. Pero Jesús viene a quitarnos lo sucio para que eso no nos impida a nosotros dar más fruto. Muchas veces, hermanos, damos más fruto cuando se quita lo que está estorbando. Decíamos el año pasado en el lema, el año de la restauración. Restaurar nuestra vida para dar más fruto. Una persona que está encadenada al pasado, que está encadenada al orgullo, la altivez, el egoísmo, la falta de perdón y todas estas cosas no da fruto. Por eso la restauración trae fruto.
Y entonces muchas veces tenemos que hacer morir el yo en nosotros para poder dar más fruto, hermano. Dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, muchas veces tenemos que morir a nosotros para producir. Cuando estamos muy enfocados en nosotros, estamos muy pendientes de cómo se viste la gente, cómo se conduce la gente, cómo habla la gente, qué carro trae. Pero cuando nosotros nos enfocamos en dejar eso atrás, empezamos a dar fruto para el Señor. La semilla se compone de dos cosas, la cáscara y la semilla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo los que conocen las semillas? La cáscara y las semillas. ¿Sí? La cáscara es la parte física, lo que cubre la semilla. Representa la parte física del hombre, la parte carnal, los deseos de la carne. Dentro de esa cáscara está la semilla. La semilla representa el espíritu. La cáscara muere, la semilla no muere, se reproduce. La semilla nunca muere, engendra, se reproduce. La parte interna representa el espíritu. Dice literalmente, el espíritu es el que da vida. Hablando Jesús, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La semilla nunca muere, hermano. La semilla pasa por el proceso, sale, deja la cáscara, y de ahí, de esa semilla, sale una planta, y esa planta va a producir al 100 y al 1000 por uno, hermano. Porque usted siembra un granito de maíz y usted levanta 3 mazorcas con más de 1000 semillas. Déselo al Señor esta mañana. O sea que la cáscara no tiene vida. El cuerpo no da vida. El espíritu que está dentro da vida. La cáscara no. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada. Imagínese a una semilla, hermano. La tiran al suelo, abren un surco, le echan encima tierra, le echan encima un terrón pesado. Y si la semilla hablara, ¿qué dijera? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me echan la tierra encima? Estoy hablando de cuando se siembra una semilla. ¿Por qué me echan la tierra encima? Dirá quizá la semilla. Luego el grano empieza a perder la cáscara, empieza a deshacerse y comienza a quedar vulnerable al tiempo, sea calor o sea el frío. ¿Y por qué me hacen padecer esto? Quizá dice la semilla. Luego la semilla comienza a producir una planta que tiene que dar mucho fruto, y viene el labrador y la poda. De la semilla nació una planta. Viene el labrador, viene el jardinero y la poda, la corta. Y quizá la semilla vuelva a decir, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me tratan así? Luego viene la cosecha en abundancia y se recoge. ¿Y qué pasa con el grano? Lo muelen. Quizá la semilla dice otra vez, ¿qué pasa? ¿Por qué me hacen pedazos? ¿Por qué me muelen? ¿Por qué me meten al molino? Y luego viene el tiempo de que esa semilla ya molida se amasa, se hace un pan, la meten al horno, y en el horno, con el calor, empieza a cocinarse aquel pedazo de pan, de aquella masa que salió de aquella semilla. Y la semilla, cuando está en el fuego, dirá, ay, ¿por qué tengo que pasar por el fuego? Porque pasamos por el fuego muchas veces, hermanos, cuando estamos dando mucho fruto para el Señor. El enemigo nos ataca con todas sus fuerzas cuando estamos dando fruto para el Señor. Pero luego sale del horno aquel pan y le da vida y alimento al ser humano, el que lleva la imagen de Dios. Usted y yo somos los seres humanos que llevamos la imagen de Dios, y esa semilla nos da vida. Déselo fuerte al Señor esta mañana, que Dios nos dio la semilla de las plantas para que nosotros subsistiéramos y pudiéramos vivir del alimento que nos da la semilla. Luego entiende usted, cuando llega a ese momento, la semilla entiende el final del proceso y dice, wow, cumplí el propósito. Pasé por dificultades, me enterraron, me apachurraron, me molieron, me pasaron por el horno, me pasaron por el fuego, pero valió la pena, cumplí el propósito de Dios. Iglesia, pueblo del Señor, estamos aquí en la iglesia para cumplir el propósito de Dios.
para reproducirnos, para hacer esas iglesias que dan mucho fruto para el Señor. Jesús tuvo que pasar por la muerte para poder resucitar y para poder traer vida en abundancia para todos nosotros. ¿Cuánto le dan el aplauso a nuestro Salvador esta mañana? Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Luego la palabra de Dios dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que demos mucho fruto, en que deis mucho fruto. Cuando usted comienza a salir de la iglesia que da fruto, no daba fruto, ahora da fruto. Cuando usted sale a dar mucho fruto, usted empieza a glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Comenzamos a glorificar a Dios cuando usted y yo comenzamos a ganar almas para el reino de los cielos. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos. No es un lugar de entretenimiento, no es un club social, no es un lugar donde nos reunimos para ver los defectos de los demás. No, somos una iglesia que se reúne para aprender más de la palabra, para ser limpios por el labrador, para tener fruto y para dar mucho fruto a través del proceso de la poda y de la limpieza. Ese es el propósito del llamamiento. Dios no nos llamó para que estuviéramos solamente mirando, hermanos. Dios nos llamó como cuando llamó Jesús a los discípulos, sabiendo que iban a dar fruto en abundancia. ¿Cuántas almas se ganaron los discípulos? Se convertían por 4,000, por 5,000. Aquel hombre que negó a Jesús, aquel hombre que era tan valiente para defenderlo en momentos de dificultad, en sus primeros sermones se ganó 4,000, 5,000 personas. ¿Dieron fruto? No, dieron mucho fruto. Dile gloria a Dios esta mañana, porque la iglesia apostólica que comenzó, la era apostólica de la iglesia cristiana, fue una iglesia que daba mucho fruto. Con el tiempo nos hemos ido olvidando y hemos ido olvidando que esa iglesia dio mucho fruto. Todo cristiano tiene que dar fruto, pero la categoría más alta es del cristiano que da más fruto, que da mucho fruto. Usted no sabe el gozo que mi esposa y yo sentimos cuando bautizamos más de 50 personas, cuando se salvan aquí 2, 3, 4, 5. No sabe el gozo que hay en el corazón de nosotros, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Para eso nos llamó el Señor, para que diéramos fruto, para que nosotros diéramos fruto. Pero la categoría más alta del cristiano es la iglesia que da mucho fruto. Y Dios a través de Jesucristo nos dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí. Usted muchas veces, o yo muchas veces, o quizá nosotros muchas veces hemos dicho, yo elegí el camino del Señor. No, hermano, Dios nos eligió a nosotros. Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús está diciendo esto, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios nos eligió a nosotros para que lleváramos fruto. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Dios nos eligió a nosotros para que lleváramos mucho fruto, para que lleváramos fruto. No para que fuéramos solamente espectadores. La escritura que leímos al principio dice, no puede, ya voy a llegar al final, ya voy a ir terminando. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No sé a quién le está hablando Dios esta mañana. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo voy a la iglesia fulana. Sí, te conozco, ahí vas. Pero por los frutos de la persona es que conocemos a los que son cristianos. Aló, hermanos. Esta es una gran verdad. Quizás sea un mensaje de exhortación, quizás sea una explicación para que usted entienda que Dios lo está llamando para que dé fruto y mucho fruto, hermano. Y que Dios lo eligió, que Dios nos eligió a nosotros para que diéramos fruto. Eso es la comisión que usted lleva. La gran comisión es que nosotros llevemos el evangelio a toda criatura, llevemos el mensaje de la palabra del Señor y llevemos ese fruto para que las almas del Señor se salven, para que el pueblo de Dios llegue al cielo un día, para que nosotros lleguemos con las manos llenas de fruto ante la presencia del Señor.
La parte final sería la pregunta: ¿a cuál iglesia representa usted? ¿Con cuál iglesia se identifica usted? ¿A cuál iglesia? ¿La que no da fruto? ¿La que lleva fruto? ¿O la que lleva mucho fruto? Yo no soy juez, hermano. Yo se lo dejo a usted, usted y Dios. ¿Sí? Un día le dije a un hermano: hermano, me gustaría que nos ayudara en esta área en la iglesia. Me dijo: pastor, no creo que yo vaya a poder hacer eso. Bueno, esta noche cuando se vaya a acostar ahí en la cama, hínquese y dígale al Señor que no lo puede hacer. Punto, no se preocupe. Ay, hermano, no, sí lo puedo hacer. Póngase de pie, hermano, esta mañana. Póngase de pie esta mañana. ¿Cuál iglesia representamos nosotros? ¿Cuál es la iglesia que usted representa? ¿Cuál es la iglesia con la cual usted se identifica? Vamos a cantar un canto y adorar al Señor, pero usted venga y hable con el Señor. Usted dígale al Señor cuál iglesia representa, con cuál se identifica, o cuál iglesia quiere usted ser. ¿Cuál iglesia quiere usted representar? ¿Cuál iglesia quiere usted ser para Dios? ¿La que da fruto, la que no da fruto, o la que da mucho fruto? Si usted quiere dar mucho fruto, dígale al Señor esta mañana que le dé de beber de su palabra. Que esa palabra cobre vida en usted. Que esa palabra cobre vida en nosotros. Y que nosotros podamos dar fruto en abundancia. Mientras adoramos al Señor, pase al altar si gusta. Jesús, Sí, Señor. ya no quiero ser igual. Gracias, Señor.